Aquí, como también estoy ubicando lo que es el punto gate, el punto del drenador y el punto source. También se puede apreciar que estoy poniendo que la equivalencia entre la corriente del drenador y que es equivalente a la corriente del source, ya que de por sí la corriente del gate va a ser igual a cero. Pues empezaré primero a resolver lo que es el transistor NPN, en donde tendría que hallar aquí este punto rojo, no sé si se puede ver, donde estoy señalando con mi puntero. Ya, sí se mira. Lo hallé le puse voltaje TH como voltaje de Thevenin, que es por divisor de voltaje, que es 18 por 20K entre 20K más 100K igual a 3 voltios. Y así es como hallé el voltaje de dicho punto. Y ahora la resistencia de Thevenin, que va a ser la resistencia equivalente entre el 100K y 20K, que me salió 50 tercios K, ohmios. Y ya teniendo esos datos, voy a aplicar mallas en esta parte, que dice mallas 1 que está de rojo, M1, donde por ley de Kirchhoff me va a salir esta ecuación, que es 3 voltios menos 50K tercios por la corriente de base menos 0,7 que va a ser el voltaje base emisor, menos un K por 201 corriente de base. Y al resolver dicha ecuación me va a salir que la corriente de base que pasa por este transistor NPN va a ser 1,0567 por 10 a la menos 5 amperes. Y al obtener dicho valor, ya puedo hallar lo que es la corriente del colector y la corriente del emisor. Pues solo sería multiplicar en la corriente del colector por 200 y en la corriente del emisor por 201. Gracias a ello puedo hallar lo que es el valor de la corriente del colector, que va a ser 2,1134 miliamperes, y la corriente del emisor, que es 2,1239 miliamperes. Al tener esos datos, ya voy a poder hallar ahora el voltaje del colector emisor, que se va a encontrar en esta malla 2. No sé si puede ver esa línea, profesor. ¿A qué línea te refieres? Aquí, donde sale Sí, M2. mira, sí se mira, todo se mira. Está bien. Ya, bien. Ya. Y ahora también aplicando aquí, si se va a dar cuenta, para hallar el voltaje del colector emisor, he restado 18 menos 5K por el voltaje del colector menos de esa resistencia, 1K por su corriente del emisor. Y al operar dicha ecuación, puede encontrar que el voltaje del colector emisor es 5,30903 volts. Y ahora, como ya hallamos ya lo que es la corriente del colector emisor y el voltaje del colector emisor, ya tengo el punto de reposo de dicho transistor NPN. Lo que me faltaría es hallar ahora ¿cómo se le dice? El punto de reposo, pero del JFET. En este caso, para el transistor JFET, voy a aplicar dicha fórmula, que ID es igual a IDSS menos, no, por 1 menos BJS entre BP todo al cuadrado. Y me va a salir esta ecuación, que voy a denominarla como 1. Por ahora lo dejaremos así. Ahora, para poder hallar el voltaje gate que está acá, puse aquí la G para que se pueda ubicar mejor. Mm, ya, hallé como 18 menos 5K, menos 5K por
la corriente del colector, que ya fue hallado anteriormente ya, el cual me va a salir 7.433 voltios y ya, como tenemos ese dato, ahora nos faltaría hallar el voltaje source, que como se puede apreciar va a ser igual a 3K ohmios por la corriente de D, con la corriente del drenador o la corriente de source, como se desee decir. Y ahora, como tenemos el voltaje gate y el voltaje source, por diferencia de voltajes, nos va a salir que el voltaje gate source es igual a 7.433 menos 3K y D. Y a esta ecuación lo voy a denominar ecuación 2. Y ahora al juntar la ecuación 1 con la ecuación 2, voy a hallar dos valores del voltaje gate source menos 2.20 739 voltios y menos 6.12 59 47 voltios. Para poder saber cuál valor es el indicado, creé esta gráfica de la corriente IC y el voltaje BP. Como se puede apreciar, el voltaje BP va de -4 a 0, podría decirse. Entonces, ya con esto podemos decir que el voltaje gate source del -6.12 no es admisible porque está pasando dicho límite. En cambio, el -2.20739 se encuentra dentro de ese rango. Entonces, elegimos dicho valor pues, debido a que ya se comprobó en la gráfica ya. Al tener el voltaje gate source, ya podemos hallar lo que es la corriente ID o la corriente source al reemplazar nomás dicho valor en la ecuación 2. Aquí ya puse directamente los valores ya hallados ya del transistor NPN y del transistor JFET, su voltaje gate source, su corriente ID y su corriente y no y su voltaje DS, que es el voltaje del drenador source. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar el análisis en AC. Pero antes de eso, quiero hallar primero lo que es el GM con esta fórmula que ya fue mostrada, que es 2 por la corriente del drenador entre valor absoluto del voltaje P por 1 menos el voltaje gate source entre BP. Al reemplazar todos los valores que ya nos fueron dados, me va a salir que dicho valor es 300.58.522 voltios. Y también lo que es el valor del HIE, que de por sí, se- este valor se va a usar, pero para el transistor NPN, para poder reemplazarlo en el análisis AC, que es voltaje térmico entre la corriente de base. Y aquí el voltaje térmico lo puse como 25 milivoltios entre la corriente de base, que ya fue hallada, que es 1.0567 por 10 a la menos 5. Todo esto me va a salir 2.37 kiloohmios. Al tener dichos valores ya, que es el GM y el HIE, voy a poder agarrar toda esta gráfica o todo este circuito, analizarlo, pero en forma híbrida, podría decirse. Y me va a salir dicho circuito. Ya con este circuito equivalente, puedo apreciar que el voltaje subo es igual, voltaje subo y la corriente base me va a salir una equivalencia que va a ser igual a 2.37 por 10 a la 3. Y también voy a poder obtener el voltaje gate source, que es igual a mil menos 1000 corriente de base kilo.
Al tener estas dos expresiones, lo que voy a hacer simplemente es agarrar y usar esta corriente con... Claro, antes que nada quiero denotar que este análisis se hace sin el RL, sin considerar esto. Solo se considera dicha corriente y la resistencia de 0,5 kiloohmios. Como se puede ver, 3.58522 por voltaje de source por la resistencia de 0,5 kiloohmios va a ser igual a menos el voltaje source. Y ya lo que se hacía por último, lo que tuve que hacer es agarrar y dichas estas dos expresiones, intentar acomodarlas para que me puedan salir estos valores. Con estos valores pude encontrar pude encontrar una expresión en donde puedan estar el voltaje sub y el voltaje source, debido a que aquí me estaban pidiendo la relación entre esos dos. Voltaje sub y voltaje S y voltaje E, pero yo le puse voltaje O. Y por último, solo fue una división nomás. Voltaje sub S entre voltaje sub O es igual a 756.376. Eso sería todo, profesor. ¿Y alguna pregunta, alguna duda? ¿Ninguno? Juan. Claro, es un voltaje térmico entre la corriente de base. Acá lo que ha hecho es simplemente, si ustedes observan, a ver, baja un poquito. Ya, ya está todo, ya hasta aquí acaba. Pero No, no, piensa que no, no, para arriba, un poquito para arriba. Ya, ahí, ahí. Lo que ha hecho es este de acá, lo que me dice usted, sube un poquito más. Ya, ahí. Por ejemplo, si usted observa todo esto de acá, saben ustedes cómo resolverlo. Siempre esto hay que hacerlo. Y la parte de... Es típico, no, no, como les digo, no vayan a estar haciendo acá, maya acá, eso no es recomendable. Que veo que algunos jóvenes han hecho, trabajan como, mejor dicho, a la diabla, ¿no? No como es correcto. Ya les dije en clases que todo esto tiene una función. Sigue bajando un poquito, para explicarles. claro. No, no, al revés, al revés, al revés. ¿Desea que Sube, suba? sube. Acá es la base de todo, acá nomás, acá la pregunta y la base. Todo esto de acá se puede resolver fácilmente. ¿Qué cosas hacen todo esto acá? Con tensión BCC que se conoce, esta resistencia, etc. Agarran Tevin acá. Y eso es lo que ha hecho su compañero. Separar acá los 18 voltios y agarrar Tevin y todo esto reemplazarlo por una tensión Tevin y una resistencia Tevin. Pero en el curso no ponemos eso, y que sería incorrecto hacer así, ¿no? Entonces, lo que se hace es, estamos trabajando en DCA, en DC. Lo que se hace es encontrar el valor de, del punto de operación de este transistor, ¿no? Claro, en este caso en particular, lógicamente, les pide el punto de operación del transistor, ¿no? Entonces, pero necesariamente así no les pidieran, tienen que calcular, copien eso, tienen que calcular. ¿Cuál es el fin de calcular estos valores de esto? Si cumple, ya les dije, la corriente de la base, del colector y el emisor van a tener el mismo sentido que ustedes le han puesto para el caso de un transistor, en este caso NPN, ¿no?
o puede ser también un transistor PNP. Entonces, esa es la idea, ¿no? Mejor dicho, de que debe cumplir en continua que todo es correcto este acá. Pero si no es correcto por X motivo, me sale una corriente de base negativo o una corriente de emisor negativo, etcétera, ya no está en la zona. La forma de trabajo de este transistor, ya le vuelvo a repetir, y lo hemos dicho N veces, ¿no? Corriente que entra entra a este circuito, la corriente en la base, también ingresa la corriente colector y sale la corriente por el emisor. A este caso, si fuera el otro caso, PNP sería al revés, entra por el emisor y sale por la base y el colector. Pero el de hacer el Thevenin, en ambos casos se hace lo mismo. De tal manera que haciendo esto acá de ya una tensión tiene que se conoce el valor, ya saben cómo calcularlo, ya le explicó a su compañero, entonces lo van a reemplazar esa fuente con esta resistencia que ustedes han calculado, ¿no? Y de ahí agarran malla y directamente le va a salir la corriente de la base. Lógicamente aplicando lo que ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, acá sería la R Thevenin o R de la base, sería multiplicada por la corriente de la base, ¿no? Porque ahí estaría pasado la corriente de la base ya cuando es el equivalente Thevenin. Y la otra corriente estaría viniendo por acá, ¿no? Que sería la corriente del emisor. Pero también se puede expresar en función de la base, que sería beta más 1 por la corriente de la base. Como beta les dan, le suman más 1 y lo multiplican por la base, entonces esta corriente ya va a estar en función de la base y también esta de acá va a estar en función de la corriente de la base, ¿no? La fuente de la base y que se conoce va a ser un número y la resistencia de las bases también va a ser un número, ya saben que estos dos están en paralelo sobre la suma y esa sería la corriente de la base, le digo la resistencia de la base y multiplicar por la corriente de la base la ley de la tensión. Entonces la tensión que se conoce de Thevenin va a ser igual a la tensión que cae en la base más la tensión que cae en el emisor más la suma de la tensión que sería base emisor. Y con eso lo que ha hecho está explicado su compañero y lo ha hecho bastante bien, ¿no? Entonces de ahí ya simplemente ha comprobado él de que esto de acá es perfecto como se había tomado. Las corrientes les han salido positivo y la tensión que le ha salido también es tensión de colector a emisor también positivo. Basta que uno de ellos hubiera sido negativo, entonces ya no se puede aplicar lo que estamos haciendo para el desarrollo de este problema como la que se ha indicado. Esa es la razón fundamental para hacerlo continuo. Si no me pidieron, en este caso están pidiendo, ¿no? Bueno, eso ya está para continuo en este caso. Lo mismo se hace para continua para esta parte, ¿no? Lógicamente, alguien me dirá, pues, profe, pero acá no hay un condensador que separa estos dos circuitos. Lógico. Entonces, ustedes si no le dan, tienen que calcularlo en función de este transistor y este transistor. Ahora la continua de lo que es el FET, ¿no? Transistor de efecto de campo, es el FET. Entonces, lógicamente tendrían que calcular, ¿no? Lógicamente, a ver, sube un poquito, al revés, para mostrar lo que ha resuelto ya. Ya, entonces, él lo que ha hecho, como digo acá, es usar Thevenin, ¿no? Thevenin y ha calculado la fuente y la resistencia, ¿no? Lo que ha hecho acá, mira, ¿ves? La fuente, ¿cuánto vale? 3 voltios Thevenin, de acá. La tensión que cae en la resistencia es de 2K. Eso va a ser 2K multiplicado por la corriente. Y esa corriente que es igual a los 13 voltios en la suma de las dos corrientes. 100 más 20. Eso es lo que he hecho. 100 más 20.
multiplicado por 20, que les dije, por 20, ¿no? Vendría a ser, y multiplicado por la corriente, vendría a ser la sección débil. Entonces, de ahí también calcula la resistencia débil. La resistencia débil que se mira acá, se hace un cortocircuito de la fuente continua y esto se hace tierra. Eso significa que estas dos resistencias, que es la resistencia débil, van a estar en paralelo. Y cuando están en paralelo se multiplican sobre la suma, ¿no? Y ya, pues se multiplica sobre la suma. Y de ahí ya le sale el valor de la resistencia débil, ¿no? O la resistencia de la base. Esto de acá no lo pongan así. Eso uno lo hace en el salón para explicar. Finalmente yo lo explico de esa forma, ¿no? Pero como digo, no tomen así porque esto no es correcto. Eso lo hago con la única intención de que ustedes sepan que se está haciendo lo que ya conocemos, de lo que ya me enseñaron. Solamente debo poner acá tensión, ¿no? Base, base, B, B, nada más. Y acá, en vez de poner resistencia TH estéril, le pongo R su B, nada más, no su B, R de la base. Ese es lo correcto, ¿ya? Bueno, entonces de todo esto, entonces ya saben por qué ha calculado esto para hallar la corriente de la base. Ahí ha calculado de frente la corriente de la base con esta fórmula, ¿ven? La tomamos ahí acá, que les decía, les ha salido, por ejemplo, la tensión TEDI sería 3 voltios, ahí está 3 voltios. Después que viene la resistencia, que sería 50 entre 3, está de 50 y 3 por la corriente de la base. Como esta es la tensión, esta es la tensión que cae en la base, sería menos esto. Y menos esa tensión también, acá la base, menos la tensión se la conoce. Menos que del emisor también, uno por la corriente del emisor. Pero ahí está uno, y la corriente de la emisión, de la emisora que va a ser igual. Según lo que veo acá, el beta era 200 más 1, 201 por I de la base. Entonces ya tiene todo, mira, en esta ecuación todo está solamente en función de la incógnita corriente de la base. Y de ahí sale esta expresión. Una vez conocido la corriente de la base, ya saben que la corriente de colectores, beta veces la corriente de la base. Por 200, ¿no? Por 200 sale esta expresión. Y la corriente del emisor también es por beta más 1, ¿no? Beta más 1 por la corriente de la base. Entonces, beta sería 201 por, en ese caso, sería la corriente de la base lo que han calculado esto. Y les sale esta expresión. Como ven, la diferencia de la corriente colector con la corriente emisor casi es despreciable, muy pequeña, ¿no? La diferencia. Por ahí va, porque es la ganancia beta es 100, pues. Y a 100, digo, es 200, disculpe. Y sumarle 1 a 200 no es nada. Sigues, y el otro es 200, casi es el mismo valor. Por eso que la corriente de colector es igual a la corriente del emisor, aproximadamente. Pero acá, como el curso de dispositivos, se toma en cuenta ese concepto de zona, ¿no? Bueno, entonces de ahí ya le es más fácil calcular acá ya la tensión. La tensión acá que va a ser igual, los 18 voltios, acá lo que lógicamente que su compañero lo puso acá, dice, tensión colector emisor acá, este colector emisor acá, ahí está el colector emisor. ¿Cuánto vale todo? 18 voltios, ahí le pone 18, menos la tensión que cae en la resistencia del colector, ¿no? En este caso serían los 5K. Ahí está, 5K multiplicado por la corriente del colector. ¿Cuál es la corriente del colector? 2.1134. 2.1134, ¿ves? Mm, ya, esta es la tensión colector-emisor que estamos calculando. Y menos que la corriente del emisor por un K. Entonces vemos que acá está menos la corriente del emisor, que la resistencia del emisor, que sería un K,
multiplicado por la corriente del emisor. Y la corriente del emisor es 2.1234. Ahí está, ¿ves? Entonces acá tienen ya resuelto el problema de esa manera, ¿no? No sé si habrá alguna dificultad. ¿Cuál dos voltajes acá? Estos, es, ¿por qué este es correcto y el otro no? No, los dos son correctos. Aquel 201, ¿no? 200, ¿no es cierto? Acá estamos diciendo que el beta es 200 para hallar este acá, ¿no? Cuando estaríamos acá 200 y en el otro era 201 para el emisor. Y se multiplicaba por I de la base y tendríamos estos dos. Y Ah, acá ya se profesor, está. Sí, sí, te el escucho. compañero que se refiere donde dice el voltaje gate source, en donde hay dos valores. Acá, en el emisor, No, no, acá. en donde, acá abajo donde está el puntero, Ah, ya, acá abajo. ya, a eso se refiere el compañero, creo. A ver, ¿es cierto, correcto? ¿Es correcto o no, Alejandro? ¿A eso se refería? Ya. Bueno, yo estaba explicando recién por acá, pues. Ya, entonces de ahí ya se tiene la tensión colector-emisor. Pues ya tienes esta tensión de acá. Se calcula ya. ¿Y qué cosa calcula ahí? El punto de operación, pues, ¿no? Ahora, ¿para qué? Mira, todo esto sale positivo, que era correcto. Las corrientes eran positivos, correcto. Tanto de la base, colector, emisor. Entonces, esto está en la zona activa. Entonces, puedo suponer que lo que he hecho está correcto porque para esos tipos de transistores que cumplen se puede decir, esas características, está en la zona de activa, ¿no? Me escucho, ya están comprobando y se puede emplear estas propiedades que hemos enseñado. Si no, no se puede aplicar. Por eso se hace. Y eso también hay que decirlo en el examen, en la prueba. ¿Por qué? No, no es cuestión de aprender de memoria. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Entonces, acá viene el colector emisor de 5.30 90 3, ¿no? Y hasta ahí creo que no hay ningún problema. Ahora vamos a pasar a resolver también para el caso del JP. Ya, entonces, eso es ya siguiendo, ¿no? La ecuación de Kirchhoff nada más, ya. Pero ya se conoce esta corriente, se conoce esta corriente, se conoce esta corriente y se conoce esta tensión, pues. Entonces ya se hace un poco más familiar, ya todo esto se conoce. Y esto nomás faltaría conocer acá, ¿no? ¿Qué es lo que nos es típico calcular ahí en estos transistores JFET? Es la corriente del drenador, que es igual a la corriente del surtidor, pero el drenador lo calculamos. Corriente de la compuerta, en este sí podemos afirmar de que esto hay una corriente pequeña. Acá sí hay corriente porque no hay ninguna aislante. Al menos existe algo de corriente. En el aislante también va a existir, pero va a llegar un momento en que el aislante hasta cierto punto va a ser abierto, pero va a llegar un momento que se aumentan demasiado la tensión. Puede arrancar electrones que están ligados al núcleo fuertemente y pueden producirse electrones libres. Y en ese momento vendrá una avalancha de electrones libres que se han desprendido y que eso estarían transportando una corriente grande. Pero en esas condiciones de avalancha, generalmente el ingeniero no diseña, salvo solamente en el caso de los diodos Zener, que hemos estado explicando en clases anteriores. Bueno, entonces vamos a ver esta parte ahora, ¿no? Dice acá, y esto de acá ya es la ecuación que nos entrega, ¿no? Y demostramos también en el laboratorio. Esto ya es algo que, como una fórmula que ya se saca del laboratorio y se puede
encontrar en este caso particular la corriente del drenador, ¿no? Versus la corriente del drenador surce, que es la corriente inversa, que es la corriente inversa de la compuerta, ¿no? Ya sabemos que acá hay una corriente pequeña, porque es un yodo que está pulsado inversamente, ¿no? Entonces, tenemos esa característica de esto, ¿no? Después viene acá 1 menos la tensión gauge-Surce sobre la tensión B sub P. Todo elevado al cuadrado. Este es como lo que nos dijeron, ¿no? Que la corriente del colector es beta veces la corriente de la base. Eso también lo sacan del laboratorio. Pero en este caso, lo que se hace con los transistores bipolares, se trabaja, ¿no? En ese caso particular, ¿no? Eh, con lo que hemos explicado en clase, ¿no? Y en este caso también, lógicamente, se trabaja a función de corrientes, más que nada, ¿no? En cambio, este no, trabaja en función más de tensión, ¿ves? Tensión gauge source y tensión B sub P. Y del drenador, mezcla, ¿no? Tensión con corriente inversa y corriente también de uno de los pines, que es el único, ¿no? Que existe, porque I del drenador es igual a I del surtidor, y de compuestos es aproximadamente cero, lo que sea su compañero, ¿no? Exacto, ¿no? Pero esto ya viene todo del laboratorio. Entonces, esta ecuación, lógicamente, lo reemplazan con los datos que les ha dado el problema. Entonces se conoce y drenador sur se lo reemplaza. Este es 1, ahí está 1, acá menos, ¿no? Y acá es más. Ah, ¿qué pasó? Lógicamente pasó lo siguiente, ¿no? Que la tensión B sub P, para este caso particular, es negativo. Eso hemos visto en clases también. Y como es negativo, este acá es negativo, menos 4, con este menos se hace más. Entonces sería 4. Tensión Gauge-Source. Todo elevado al cuadrado. Listo. Ya eso lo dijo su compañero también. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, de acá ya tienen una ecuación, mira, Gauge-Source con dos incógnitas. Y ustedes le quieren, para que se resuelvan los valores de ID y Gauge-Source, sabemos por álgebra que para resolver eh, una ecuación con dos incógnitas debe haber también dos ecuaciones. Acá podemos tener ya uno. Y el otro, lógicamente, va a salir del circuito que vamos a tomar acá. Acá vamos a tomar el circuito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Ninguna? ¿Ninguna? Ya. Entonces, acá no hay que olvidarnos que todo esto es 18, 18, 18, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Porque estamos acá ya, acá estamos, en esta lo que su compañera antes me preguntó si se miraba esta flechita, ¿no? Entonces, sí se mira. Entonces, él ha tomado acá la atención, por eso está explicando esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué decía? El potencial en el punto G, acá, este potencial en el punto G, ahí está, ¿no? Hallar el potencial en el punto G. Aquí es igual, todo esto desde acá, desde este punto que estoy mirando la flechita arriba, ¿no? Lo que dijo su compañero, hasta acá, ¿cuánto mide? Igual que esto, 18, este 18 y este 18. Entonces él pone 18, ¿verdad? ¿No? Todo esto mide 18. Pero lo que le interesa es la tensión en la compuerta, el potencial en este compuesto. Mejor dicho, desde cero, el potencial, ¿cuánto es? En B sub G. Sería desde cero hasta este punto. Esa sería la tensión B sub G. Entonces, esa tensión, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 18 a todo lo que mide este, menos esto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Le vas a quitar a 18 esto, ¿no? Y también prácticamente el metro G de frente sería 18 menos solamente eso, ¿no? Que es
En este caso particular, ¿no? 5, ahí está el 5, ¿no? ¿Por qué? ¿Por la corriente de qué? ¿Qué corriente viene por acá? ¿Qué corriente viene? ¿Alguien me puede decir? ¿El colector? Bueno, eso sería próximo. Claro, lógicamente considerando que esto es abierto, ya de hecho acá hay una corriente inversa. Esa corriente inversa, ¿cuánto vale hemos dicho? Ahí está la corriente inversa de este caso, 16, ¿no? Ya. Entonces, esa es la corriente inversa que va a haber acá. Esa es la compuesta. Pero como digo, es una operación inversa, es casi despreciable. Por eso su compañero me dice, tensión del colector, me dijo, ¿no? Perfecto. ¿Estás de acuerdo? 5 entonces por la corriente colector. El corriente colector es 2.834, ahí está 2.834, ¿no? Y de ahí agarro, encontró el potencial en este punto. ¿Estamos de acuerdo? Es la tensión de 18 volts, ¿no? ¿Alguna duda, sí? ¿Alguna duda? Todo bien, profesor. Todo bien, ¿no es cierto? Bueno. Luego también acá dice, ¿no? Acá le pone I su compañero y dice que esta tensión en, en este punto o en el surtidor, ahí está, este punto en el surtidor, aquí va a ser igual desde tierra hasta acá en la tensión. Va a ser la corriente que viene por acá multiplicada por 3, ¿no? Entonces, eso es lo que está calculando acá, ¿no? Que la corriente y del drenador con I del surtidor son iguales. Está indicando acá, drenador con surtidor son iguales. Entonces, y del, como siempre nosotros estamos acostumbrados a trabajar con corriente del drenador, no le ponemos surtidor, pero le ponemos de frente, porque son iguales drenador, ¿no? ¿Por cuánto se debe multiplicar esta corriente? Por 3K. Ahí está, ¿ve? ¿Estamos de acuerdo? Mira, ¿ve? 3K de la corriente del drenador, ¿ve? ¿Y esto qué viene a ser? Ya. Esta tensión, ¿no? Va a ser igual a qué? ¿A qué va a ser igual esa tensión? Ya. Entra la tensión acá. A ver. O la tensión gay surce, ya. ¿A qué va a ser igual? A la La tensión que hay 10. acá. Lógicamente acá está, ¿no? Lo que se ha calculado. Esta tensión, que es esta tensión de acá, ¿no? Menos la tensión de la resistencia, ¿no? Esto es lo que es de lo que es del drenador. Menos 3 por L del drenador. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ya. Una vez que ya se calculó, este sería la segunda ecuación. Entonces acá yo puedo reemplazar el valor de la corriente del drenador para hallar gay source. Entonces, ¿a qué sería igual esa ecuación? Y del drenador, ¿a qué es igual esta corriente? Sería, esto pasa con signo cambiado, y esto pasaría con los otro con signo cambiado, y sería 7 menos 7.433 menos tensión, ¿no? Gay source, que es este mismo. ¿Sobre qué? Sobre 3, ¿no? Esto lo reemplazan acá, acá. Y de ahí ya tienen una ecuación con una sola incógnita, pero de segundo orden. Mira, ve, esto te va al cuadrado, segundo orden. Operando, les va a salir menos 2,20739 voltios. Negativo, que es correcto. Pero como esté elevado al cuadrado, le va a salir dos valores. Tensión gate source
El otro valor va a ser menos 6.125947. Entonces ahí tienen ya los dos valores que les ha salido, debido a que esta ecuación 2 lo he despejado y del drenador, que vuelvo a repetir, es igual a 7,433 menos tensión gauge source sobre 3. Eso lo pongo acá, como es el CD, lo pongo acá y ahí me sale estas dos ecuaciones, me sale estas dos respuestas. Pero analizando, me dicen que el B sub P vale menos 4. Entonces el B sub P, ya saben que hemos visto en clases, viene a ser representado tensión gauge source, ¿no? Acá es el B sub P, ¿no? Y el otro extremo donde le corta a Y o a I en este caso le hemos puesto del drenador, ¿no? Y acá también podrían haberle puesto este colector, que es lo mismo, ¿no? Entonces, tendríamos que sería I drenador surce, corriente inversa 16 miliamperes. Me dan como datos. Me dan como dato esto y me dan como datos. Dibujo esto de acá, lo he dibujado para identificar qué cosa, que el menos 2.2 está dentro de este rango de trabajo. Mira, acá es menos 4 y acá menos 2 será, claro, menos 2 y algo, ¿no? Casi la mitad acá, ¿no? Y quiere decir está en el rango de trabajo, esto. Pero acá sale menos 6. Ajá. Si sale menos 6, este menos 6, acá hay menos 4 y menos 6 va a quedar por acá. Y este menos 6 sí ya está fuera del rango de trabajo. Por lo tanto, esto no se utiliza y esto sí se utiliza. ¿Alguna duda ahí? ¿Alguna pregunta? Todo bien. Ya, a ver, tuve un poquito más, un mail, tuve un poquito más para mirar ya, no, no, al revés, al revés. Al revés, para ver, ya habíamos visto, pues ya hemos llegado hasta acá. Y hasta acá ya estamos. Y todo esto es continua. Entonces ya de acá ya podemos ver pues, lo que hemos encontrado, ¿no? Hemos encontrado la corriente del drenador, digo, del colector, ¿no? Que era 2.1134 y ya estaba arriba, ¿no? Y hemos encontrado la corriente del emisor, también 5,309, entonces ya tenemos el punto de operación del uno, ¿no? Y también para el caso tenemos acá, por ejemplo, la corriente del drenador para el caso del J-Fed, ¿no? Tenemos que nos ha salido 3.2134, ¿no? Entonces ya tendríamos acá. Y el otro tensión de gauge source, menos 2.20 de este, ¿no? Lo que nos ha salido acá. Entonces ya con esto tendríamos pues, prácticamente ya el punto de operación y que como en este caso particular, todo nos ha salido, ¿no? De una forma bastante, se puede decir, claro, para que poder ya con bastante, se puede decir, claridad, es decir, que estos transistores están en la zona de trabajo, ¿no? Para que trabajen, en este caso particular, como amplificadores, ¿no? Entonces, lógicamente, por eso ya se puede usar el equivalente para poder reemplazarlo por sus valores particulares, ¿no? Entonces, en este caso particular, estamos viendo, pues, ya que el transistor, cómo se le reemplazaba por el HSUIE, y el HSUIE ya con estos valores se ha calculado, ¿no? O sea, se ha calculado para poder reemplazar y traer el HSUIE. Era qué cosa, 25 milivoltios, según la fórmula que se ha visto en clases, sobre I de la base. Como I de la base se conoce, se reemplace y sale 2.37, ¿no? Entonces ya tienen acá este que era el H sub I y ya es 2.37. ¿Y esto qué vendría a ser? ¿No? Esto vendría a ser lo que se tenía arriba, ¿no? En este caso particular, ¿no?
ya con se puede decir, dos resistencias que estaban en paralelo, ¿se acuerdan? Esto le salía 50/3, ¿no? Del transistor. Y esta era la tensión de entrada o de la antena, ¿no? Acá había el condensador. Listo. Entonces decían que era infinito y lo que me hacía era un cortocircuito. Bueno, de ahí esto ¿qué viene a ser? Esto vendría a ser multiplicado por beta, ¿no? Beta ya sabemos, en función de la corriente de la base sería 201 por I de la base, ¿no? O 200 nada más por I de la base. Ya, tendríamos esto acá. Porque este era beta por I de la base. O llamado también H sub Fe, ¿no? Que es lo mismo, porque los dos son iguales. También lo dijimos en el salón. Entonces, ahí ya tienen este valor. Y lógicamente, ya conociendo, está en función de la corriente de la base. Y acá viene, lógicamente, la resistencia del 5K, ¿no? De la base, lógicamente, ¿no? De la base. Y esta es la línea de la... Mira, recuerden acá, tenemos la corriente de la base. De acá, esa ya sería la corriente de lo que viene, ¿no? ¿Qué corriente sería? A ver, ¿alguien me puede decir? Esta corriente. 201 por I de la base. O 200, ¿no? Que puede uno o eso no le afecta en nada. ¿Alguna pregunta? Sí. Ya. Ahora, para su equivalente del JP, esto va al aire, pues han visto, ¿no? Se va al aire. No hay, en el caso del Nancy que hemos visto, había una resistencia que unía la compuerta con el drenador. En cambio, acá no hay ninguna unión. Si ustedes miran arriba, no hay ninguna unión, entonces está abierto acá. Y acá vendría a ser solamente la fuente de qué? La fuente de corriente, el G sub M, lo que calculó su compañero ahorita, de G sub M, multiplicado por la, ¿qué cosa sería? Tensión gay surge. Ya tendríamos acá la admitancia, ¿no? Entonces, y para que sea corriente, lo que me tiene que ser tensión entre corriente, ¿no? Que me da, veo la tensión entre la admitancia o tensión entre resistencia, que me da corriente. Si no, no podría. Pues esta es la admitancia. La admitancia es la inversa de la resistencia. Por eso digo acá, va dividido entre una resistencia. Pero como está multiplicando, es ya prácticamente una resistencia, que sería la admitancia es la inversa, ¿no? Sería esto sobre esto, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ya, todo estamos bien, perfecto. Bueno, de ahí ya vienen las demás resistencias. Hay una resistencia que va conectado, ¿no? Bueno, esto que vendría a ser el joven, esta resistencia que ha puesto su compañero, porque le ha puesto el RL, ¿no? No hay una RL, le ha puesto que fuera, que estaba en él, lógicamente en el drenador, ¿no? Ahí estaba esa resistencia, RL que le ha puesto él. Entonces, esa es la idea, ya su representación en pequeña señal, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? A ver, súbelo un poquito arriba para explicarle, porque acá no se mira y de repente están viendo ahí. Eso es lo que le decía, no, mira, ahí nomás, un poquito más arriba, ¿no? Bueno, acá ya, acá puede ser. Como esta es tierra, acá mira, viene esa resistencia, como está tierra, ya en alterna, pues, ¿no? Entonces del drenador hacia tierra va a ir, como es tierra, va a ir del drenador hacia tierra, ¿qué resistencia va a ir? R del drenador. Y ese R del drenador, ¿cuánto dice vale? Acá según 0,5K. Eso es lo que vale. Porque ese es tierra, y se va acá. Y esto como es cortocircuito, ya sabe que se puede decir en pequeña señal, este es alambre. Entonces, esto está alambre, mejor dicho, se elimina porque la corriente que viene por acá se va por el alambre. Y la corriente que viene por acá es un
circuito abierto, porque toda la corriente va por el alambre, lo hace un bypass. Y esto está conectado, pero la corriente cero es como si no estaría conectado. Entonces esto lo pone como tierra abajo, acá lo que está abajo, ya en alterno. Y esto, como pone su compañero, ese es un alambre en alterno, ¿no? Y ya ven que acá de esto está yendo la resistencia del condensador a R. Entonces va dos resistencias nomás, ¿no? Esta R del drenador, que es, según los datos que me dan, 0,5 y está, 0,5, y RL, que no me da como dato, y ahí está dibujado así como está. A ver, bájalo abajo, como dijo. Sube un poquito. Ya, ahí está. No, no, baja. Más. En alterno. Ya, miren lo que hemos dicho. Más. En alterno. Más. Ahí está, ve. El 0,5 con RL en paralelo, porque acá está el condensador. ¿Se dan cuenta? Porque este de acá iba a 18 voltios. Este 18 voltios, como se está trabajando en alterna, es tierra. Y lógicamente este sería el drenador con respecto a tierra, que iba para arriba, ¿no? Pues, arriba la fuente como era continua, se ha hecho tierra, entonces se va a tierra. Y lógicamente esto ya quedaría, sí, la G sub M por la tensión, ¿no? Que tenemos acá de fusión del drenador, ¿no? ¿Se entendió, no? ¿Alguna pregunta? Bueno, de ahí hacerse una ecuación, pero completamente sencilla. Ya saben cómo calcular GM, ¿ah? Dos veces I del degradador, B sub P, ya saben valor absoluto, cómo sale B sub P, hemos visto que es negativo, pero como le di valor absoluto, le ponen positivo. Dos veces, está dos veces, por I D, que les ha salido, que va a ser, acá no sé, no lo veo bien, acá sería I del drenador, ¿no? El cuanto central de ahí del drenador sería 3, ¿no? 3 puntos y tanto. Pero acá le he puesto 10. ¿Por qué le he puesto 10 acá? Pues más ¿En 10. cuál, profesor? ¿En ¿Cuánto está cuál? acá? Ah, este es valor absoluto, ¿no? De IG, Claro, ¿no? Ya. Yo claro. pensé que era número. Ya. Disculpe. Está bien. Entonces, esto sería 1. Ahí está el 1, pues, ¿no? Ahí está el 1. Tensión gate source, ¿no? También ya lo habíamos calculado, ¿no? La tensión gate source. ¿No? Menos 2,20, 73,9, menos 2, 20, 73,9 sobre la fórmula 4, ¿no? Sobre 4. Opera, ¿no? Y le sale el G sub M. Ya tienen esto. Entonces ya conocen el G sub M, que es 3,5822, y 3,5823, ¿no? Y de esa manera ya, eso de acá es 0,5, lo que habíamos visto, pues, paralela con RR, ya lo habíamos explicado ahorita, ¿no? Entonces ya, de acá me están pidiendo la ganancia. Como le pide la ganancia, entonces la ganancia de tensión, que va a ser igual. La tensión que hay acá, que es B sub S, le está pidiendo B sub S entre B sub 0. Esa es la ganancia de tensión. Entonces, para calcular eso, B sub S lo calculan en función de voltaje, ¿de qué? ¿De qué viene? ¿Eso qué es igual? Gate source, ¿no? Gate source. ¿Y acá qué viene a ser la tensión? Acá sería la tensión, ¿no? De gate source, pues. Entonces, acá sería gate source también. Porque el source es tierra. Hemos visto que había un condensador y el source iba a tierra. Entonces, esto sería se puede decir, gay source sería esto. Vuelvo a repetir, acá, S entre tierra, este B sub S lo puedo calcular en función de qué, de gay source, acá en este circuito, en este circuito solo. Y eso es lo que he hecho acá. Ya lo calcula ahí. Después, acá en esta parte, lo calcula gate source, que sería gate es esto y source acá. Lo va a calcular en función de la corriente de la base, ¿no? Entonces, ahí va a tener entonces la relación de
de la corriente, en este caso, la corriente de la base en función de la tensión Gauss. Ya. Y acá, por último, va a pasar a esta parte de acá, ¿no? Y va a encontrar la corriente de la base, esta base, para que se elimine la corriente de la base en función de la entrada, B sub I. Entonces, eso sería la relación. Y se puede encontrar fácilmente de eso, ¿no? Y eso es lo que he hecho acá, pues. ¿Ves? No sé si habrá alguna pregunta. Muy bien. Ya. Entonces, ¿alguien más quiere sustentar? ¿Le dice Alejandro? Ya. Bueno, lo que sí es, quiero que me confirmen para poder, les estoy dejando el trabajo del solucionario del examen, que toma el parcial, para todos, ¿no? Incluyendo a Jesús. Lo pueden hacer grupal, ¿ya? Para que lo aprendan, pero quiero que lo hagan grupal y todos deben aprender. Ya todos deben aprender para hacer. El que sabe más le enseña al que sabe menos. Y el que sabe menos, ¿no? Aprende y colabora de repente con el aspecto más de la parte de lo que conocen, ¿no? Él lo explica eso, el otro explica sobre el otro y así en conjunto van a aprender todos y todos se benefician, pues, ¿no? Entonces esa es la ventaja que se tiene, ¿ya? Entonces, esa es la idea. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Qué dicen? Ya, entonces, ¿para cuándo quisieran? Para yo meter la nota de una vez. Yo quisiera que lo hagan de repente para el día domingo, en la noche. ¿Se refiere, ¿Cómo? se refiere el día de mañana, profesor? Claro, pues si lo van a hacer todos. Y digital, un solo trabajo lo presentan todos. ¿Se tendrá que exponer cada pregunta, cada participante o No, ya cómo? no, pues, eso ya lo exponen después para el, de repente para el susto, ya. Digo, para el susto y para el final. O De sea, eso ya solo se. lo tengo. Solamente quiero la parte digital de todos los problemas, que lo hagan en todo el salón en conjunto. Ya, y digital, que todavía lo estoy dejando, para que lo hagan rápido, a usted que les guste eso. Ni siquiera mano alzada estoy dejando. ¿Está bien? Ya, porque Jesús ha dicho que sí. Ya, muy bien, Luis. ¿Alguien más? Ya sabe que Jesús ha aceptado. Ángel, ¿acepto o no, Ángel? Para el viernes, no, para el día 20, ¿no? ¿Para qué van a hacer ese problema? Un rato. Se ayudan ustedes, ya. Yo quiero meter la nota. Yo lo voy a meter la nota de repente el lunes o el mismo de mañana. Lo estoy haciendo para que ¿Ya lo llegó a tengan revisar? nota, ¿no? Ah, ¿Ya lo llegó a revisar ya? tú. No, el examen parcial, si lo llegó a revisar ya.
¿Quién lo va a revisar? No te entiendo. No, no, mi consulta es que si ya revisó el examen parcial usted, tío. He revisado, ya está revisado, ya está puesto, está jalado, ya pues estoy dando trabajo para que salgan bien. Ya Claro. está examen parcial, ahí sí ya están fregados, pues, ¿no? En cambio, la práctica no hay problema. Entonces mañana solo Eso, tenemos que traer nomás el solucionario. Nada de exponer cada uno. no es poner, no, solucionario, ¿no? ¿Se podría hacer a mano el solucionario, profesor, en vez de digital? No, digital, pues, porque son, van a ser, en realidad son cuatro, pero no tres, cuatro serán. La P4, que mira, de cada uno son tres problemitas y ya les he dado la fija todavía. No tiene a veces ni solución, pero explicarlo, ¿no? Todo bonito, a los casos de llegue y decir esto no se puede por toda razón y se acabó, ¿no? Esto sí, algunos sí, pues, ¿no? Que se puede. Y listo. Yo Mm. normal. Alejandro, normal. Sí, profesor, normal. Disculpa, profe. A Luis, ya. ¿Quién más? No, pues, cuando pone dos yodos, uno se hace si quisiéramos tomarlo como si fuera ideal, uno se polarizaría en directa, un alambre, y el otro se polarizaría en inversa, ¿no? ¿Cierto? Y cuando es inversa, ¿qué cosa es? Circuito abierto. ¿Y quién va a predominar? ¿El que es un alambre o el que está abierto? Claro, pues todo se acuerde por el alambre. Eso ya es para los cursos de especialidad, de frente, no vaya fácil, pues, ¿no? Pero en este caso tienen que demostrar si primero uno lo trabajan a uno como si estaría con la tensión que el alambre va a predominar, ¿no es cierto? Pero ahí va a haber una pequeña tensión porque hemos visto que hay una resistencia, ¿no? Entre el diodo, ¿no? Hay una resistencia, ¿no es cierto? No es necesariamente un alambre, hombre, pues y hay una tensión también, ¿no? Entonces, el yodo se puede representar por una corriente, digo, por una resistencia y una fuente interna, ¿no? En relación inversa a lo que está conduciendo. Y cuando es de silicio, ustedes han puesto que es 0,7, cuando es de germanio, 0,2, 3, ¿no? 0,3. Ya, entonces, te pones equivalente y trabaja. Y yo les he dado, y lo tienen en el cuaderno ahí, bien explicado, lo tienen en el cuaderno, lo que tiene explicado ahí. Ahí está. Entonces solamente tienen que hacerlo igualito, casi igual. Solamente que creo que le variado las tensiones, un poco los betas, toda esa cosa. Claro, no es igual, pues no, tampoco va a haber un examen pues, de que venga igual, de que fuéramos pues una universidad chicha, ¿no? Tampoco, pues, ¿no? Entonces lo hacemos con sus cositas, ¿no? Y sus trucos, ¿no? Esos trucos no son pues tampoco cualquier cosa, son conceptos, ¿no? Que a veces lo hablamos en la clase, pero a veces uno se descuida como es virtual, se va al baño o se va a tomar una agüita porque tiene ganas de tomarse una entonces, ¿no? Y no está perenne a veces en la clase, ¿no? Y ahí viene el problema, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es, con esto, eh, que salgan bien, pues, ¿no? Mira, entonces, esa es la idea, pues, ¿no? Porque si no, pues, ¿qué hago yo? No dándole oportunidad si tienen el deseo de aprender. Y eso es bueno porque para ustedes mismos, principalmente, y para todos, ¿no? Para la uni, para el profesor, todos se benefician. Cuando ustedes vayan al campo, digan, ¿quién te ha enseñado? Profesor Lazo, yo no, mucha ya, pues, de ese buen profesor si no me conocen, ¿verdad? Y a pesar que de repente no les enseñó nada. Algo así, ¿no?
Pero esa es la idea, ¿no? Por le decía, hay profesores que a veces no tenemos didáctica y como no tenemos didáctica no podemos, pues, porque los conocimientos se entregan a base de didáctica, pues. Entonces, si no sabes entregar eso, entonces, ¿qué pasa? Por más que él hace un esfuerzo por explicar, no le entiende, pues, ¿no? Pero ¿cuál está su fortaleza de ese profesor? Que no los aprueba por aprobar. Él pone los problemas y él busca de que ustedes hayan sacado la respuesta, o, ¿no? O al menos tenga idea cómo lo han trabajado. Entonces ella se da cuenta, cuando él se da cuenta que ha trabajado, ya les pone su, así como se lo asume, ¿no? Ya se pone su nota, pues, ¿no? Y entonces, lógicamente, le van a maldecir, ¿no? Cuando son estudiantes, dicen, a mí me ha pasado lo mismo, que estoy estudiando buenísimo, pues. Uno lo maldice, pues, este sinvergüenza, no enseña bien, ¿no? Y encima exige que te no, 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 o sea, porque tiene, sabe pues que si no estudia, no va a aprobar el curso. Entonces, a la fuerza estudia. Y cuando ya sale afuera, se da cuenta que lo que le ha hecho ese profesor, que lo odiaba yo, ¿no? Me ha hecho un favor porque he estudiado a la fuerza y ahora estoy respondiendo afuera, pues. Y el profesor que no me exigió, que etcétera, me pasó así nomás por pasar, no estudié nada. Y cuando en la empresa vean que no rindo y me votan por culpa de ese profesor, lo van a odiar. Ahora lo pueden querer, ¿no? Pero indirectamente les está haciendo daño. Y él mismo también se hace daño. Porque al final queda mal, todo queda mal. Cuando ustedes no les va bien, también a todos quedamos mal. Por eso es que somos una familia, hay que trabajar en bien de lo que sería lo ideal, ¿no? La excelencia, perfecto, ¿no? Pero somos humanos, no, no, eso no. Ese es un decir nada más, sí, sí, Alejandro. Claro, ahí has visto lo que yo he hecho ahí al costado, está cómo se resuelve. Todo lo pasa. Les he dado ahí. Y ahí tú lo vas calculando igualito, pero ese ya es más que nada para hacer fabricación, ¿no? Creación, fabricación de chips. En el problema lo toman ustedes, como también es circuitos eléctricos, lo pueden tomar ambas cosas, ¿no? Una parte con su desarrollo, otra depende como cortocircuito, lo explican, pues. Es una prueba desarrollada, uno explica. Pero ahí entonces, con esa explicación que usted, como yo le estoy explicando ahorita, ¿no? Se da cuenta que el profesor, ay, tú sabes, ¿no? Porque lo toma como si fuera, en un primer caso, circuito abierto y cortocircuito, y él sabe que ya más o menos qué respuesta debe salirle, porque si le sale al revés, pero no, el que es por acción directa, ustedes se equivocan y sacan que está abierto, que la corriente es casi cero, y al que está en posición inversa, ven que es un alambre, ya pues se han equivocado enormemente, pues no pueden equivocarse así, ya de exagerado, ¿no? Si al ojo saben con quién es el que tiene casi su tensión cero y el otro saben cuándo es su tensión, ¿no? Ahora, si se hace un alambre y ahí hay una tensión, ¿de quién va a depender la tensión que va a tener el que está en posición inversa? Va a depender de quién, del que está pulsado directamente, porque por ahí se va a ir la corriente. Y la tensión que le sale ahí, le va a caer aquí a la polarización inversa. Y con esa tensión que les hace la posición inversa, lo reemplazan en la ecuación del diodo y sale, pues. Eso es lo que hemos hecho. Así de sencillo. Ya se pone ahí, Z, ¿no? Y agarro solamente, ahí viene la dificultad, lo que le digo, ¿no? Porque a veces está 10 a la 18, 10 a la 32, y ahí mi calculadora ya no, cuando trabajo con esa cantidad de números demasiado grandes, ¿no? Me sale error, porque no está hecho para eso esa calculadora, porque le buscan ser la científica.
Y ya lo pueden calcular más o menos, dar una forma, ¿no? Y ahí está en el cuaderno, ahí está lo que les he hecho, ahí está todo el desarrollo de lo que les he mandado. Solamente hay que ponerle un poquito más de atención. Y todavía le hemos resuelto en dos casos diferentes. Uno por aproximación y el otro ya con fórmula nada más, ¿no? Y por ecuaciones. Cualquiera de los dos explica. El de aproximación, más rápido. El otro es como si estarían usando ¿cómo se llama? Ecuaciones diferenciales, ¿no? Quinto ciclo que he llevado, ¿no? Matemáticas. Mejor dicho, serie de Fourier, todo esa vaina, ¿no? Emplear. Pero eso ya no, pues ya no quieren, pero ahí lo tienen. Aunque sea nombre, lo bonito, ponlo ahí, mírenlo y ya. ¿Quieren que yo les explico bonito y le doy así como estoy explicando. Yo lo que quiero, como digo, es que aprendan. Pues eso es lo más importante. ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Alguna pregunta más? Ya. Entonces, ¿estamos de acuerdo? A ver, ¿qué dice Luis? ¿Está de acuerdo? Ya él dijo que sí. Alejandro también. José o Ángel. Sí, sí. También sí. Listo. Es más, Jesús también que dijo sí. Ya, pues. Tienen para doblarse en el parcial. Ah, todo el salón, uno nomás. Uno nomás presentan todo. Se ayuda, el otro una partita, el otro una partita, y listo, pues. Claro, ahí acaba esa parte y ya estaríamos viendo la parte ya de el día martes estaríamos tomando la cuarta, ¿no? El martes es la cuarta, ¿no, Alejandro? Ya, entonces con eso ya prácticamente se están librando del curso ya. Y si están analizar lo que hemos hecho, por ejemplo, le va a servir para la práctica. Chicos, yo no sé, por ahí todos los problemas, por ahí va. Hay que seguir nomás de Kircho. Ya entonces, así quedamos. Ya entonces, delegado, ya tú se encarga de empezar Alejandro. Ya, yo te voy a pasar para que tú lo comentes ahí. Estudian esta parte de acá, lo que les he dado. Ahí hay varios problemas que les he dado. Ustedes no lo han, por ejemplo, ahorita lo que me han citado, yo no les he dado, él lo ha buscado, pero yo les he puesto varios problemas. A ver, a ver este acá. A ver. Claro, yo les he dado bastante problemas. Si no, más bien ahí incluso voy a poner un problemita y ya mira, que les he dado qué cosa, un problema de lo que ha hecho su compañero, un JFET con un transistor. Ahí también se ha puesto un problema bastante típico, la más difícil les he puesto, y está bien desarrolladito todo. Entonces, eso no va a dejar de pasar, porque ¿qué van a hacer el tiempo a estudiar? Eso nomás lo que les he dado, eso nomás les pasa. ¿Ya? En que sea agruparlo, etcétera, y van a salir bien. Al menos yo lo estoy viendo que está bien, Ángel, ¿no? Y también está Jesús, pero entonces ya, trabajen con él, pues, trabajen con ellos y los demás apoyen pues también en su parte, pero no. Cual- Cualquier cosa, más bien me dicen nomás y ya lo vemos. Pero eso estamos hablando para el parcial.
que ahí no le comprendo, el otro es pues práctica nomás, eso no es muy ¿no? Y con lo que hemos hecho, suficiente. Más bien más dedícanse al parcial. Y lo que se ha hecho en el parcial generalmente también se toma en el final, pues, desde ahí se toma, del parcial, ¿no? Casi en el parcial, por ejemplo, ustedes saben que no viene casi nada de lo que es física de transsólidos, ¿no? La primera parte es semiconductores. Viene yodo con transistores, JP, MOS, de esa parte, ¿no? Entonces, pero en esta vez ya vamos a ver cómo salen eso, lo que ahí se ha explicado su compañero, para que necesita aprender ya, si ya sabe más o menos, ¿no? Es lo que están viendo acá. Ángel, lo que ha visto, y también igualito Jesús. Entonces, ahora lo que me dice usted, si hubiera expuesto Alejandro, ¿no? O Luis, entonces ya, pues, ahí todavía, ¿no? Podríamos indicar, ¿no? Eh, cómo está. Pero yo creo que Luis también, ¿cómo estás Luis tú en ese aspecto? Luis, ¿me escuchas? Ya, Luis se iba a doble ya. Profe, sí, aquí estoy. Ah, ya. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Empecé? Me escuché en los temas para la cuarta práctica. Ah, ya, profe, sí, hoy día recién estaba estudiando. Como la Claro, próxima, pues digo, próximo... has querido sustentar, ¿no es cierto? Claro, claro. Sí, profe. Ya. Entonces, ahí ya no, yo creo que para la práctica es suficiente de lo que hemos hecho. Ahora, para lo que le estoy haciendo es para que estén bien en el examen y a todos, a todos les va a beneficiar. También le estoy dando la oportunidad ya. Así quedamos entonces. Ya nos vemos entonces. Cuídense, buenas noches, un fuerte abrazo para todos y sigan con el mismo entusiasmo. Van a triunfar en la vida. Nos vemos.